Qué enorme placer es encontrarnos todos los sábados a través de la señal de ITV. Esto es en directo para este sábado. Gracias por estar en sintonía, ahí en su casita donde usted se encuentre, en el rinconcito de su sofá, viendo la señal de ITV y de este programa en directo. Soy Rolando Aguilar y en esta noche vamos a estar hablando de un tema muy interesante que nos compete a todos. De hecho, hay algunas iniciativas de querer reformar para poder ver la posibilidad de una reelección presidencial en nuestro país. Para ello tenemos a Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, que muy amable este día nos ha atendido el llamado. Eduardo, buenas noches, bienvenido. No, buenas noches, gracias por la invitación, un gusto y saludo a la audiencia. Perfecto. Usted puede participar en nuestras redes sociales. ITV está en Facebook, YouTube, Twitter, nos encuentra como ITV El Salvador y en Twitter como ITV-SB. Asimismo, de costa a costa en televisión nacional a través de Verizon y Tele El Salvador por canal 1509. Así que usted también puede participar el día de ahora en nuestra encuesta que tenemos colgada en Twitter, la cual dice la siguiente: ¿es posible la reelección presidencial en El Salvador? Usted tiene dos opciones, sí y no. Al final del programa vamos a estar haciendo el balance de todo lo que usted participó. Asimismo, su comentario lo puede hacer a través de Facebook y YouTube. Mientras tanto, en la semana en nuestro país ocurrieron diferentes noticias que vamos a poder palpar en los titulares de diferentes medios digitales y también medios nacionales, como por ejemplo Diario El Salvador. En su madera dice: gobierno lanza plan de transporte seguro. El diario de hoy dice que Asamblea cerrará Dirección de Estadísticas y Censos. Diario El Mundo: nuevo embajador en Estados Unidos dice que hay que acercarse a El Salvador. La prensa gráfica: bloquean acceso a las estadísticas homicidas. Diario Colatino: solicitan convocar a las AFP para que expliquen la rentabilidad negativa, que por cierto, este tema fue el que estuvimos hablando el sábado pasado con Luis Magaña, quien es economista y experto. Nos explicó de manera muy sencilla para que pudiéramos entender qué pasa cuando en nuestros estados llega una rentabilidad negativa. Bueno, comenzamos entonces, Eduardo, y bajo su punto de vista y su perspectiva de esta situación, ¿es posible una reelección presidencial en nuestro país? Yo creo que para contestar la pregunta hay que ver los dos ámbitos que se involucran en este tema de la reelección presidencial. El primero tiene que ver con el ámbito político y el segundo con el ámbito jurídico. En cuanto al ámbito político, no hay duda que se puede pensar que es posible la reelección. Y digo, ¿por qué es posible? Bueno, en primer lugar, es poco probable que el presidente desperdicie este contexto, esta coyuntura que nunca ha tenido otro político. ¿Y a cuál coyuntura me refiero? Tener controlada la Asamblea Legislativa, tener controlado el órgano judicial, tener controlada la Fiscalía, tener incidencia y alguna especie de control sobre el Instituto de Acceso a la Información y el resto de órganos de Estado. Entonces, soltar ese poder políticamente, pues digo, sería difícil que alguien lo quiera hacer. Aparte, ese mismo control que tiene de las instituciones le permitiría postularse de nuevo a la reelección y no tener ningún freno de ninguna institución que pudiera invalidar su candidatura e impedir que se postule. O sea, políticamente es viable, o sea, lo puede hacer, porque como digo, no hay un freno institucional que evite esta situación. Porque en otras ocasiones, y recordemos lo que pasó cuando Tony Saca quiso de nuevo postularse, de hecho se postuló, se inscribió por el tribunal, pero no tuvo los votos suficientes. Luego de la elección, Sala de lo Constitucional señaló que era inconstitucional su candidatura, ya porque tenía que pasar 10 años para que pudiera, en este caso, inscribirse. Entonces, el punto es que políticamente el no tener un freno
ya sea una sala de lo constitucional que frene una candidatura que es inconstitucional o un Tribunal Supremo Electoral que rechace la inscripción de esta candidatura, tiene abierta la puerta para inscribirse de nuevo como candidato y competir en la elección, políticamente hablando. Jurídicamente ya cambia el asunto, ¿ya? Porque jurídicamente hay una serie de valladares que impiden que un presidente en funciones se pueda postular de nuevo para ser presidente en el periodo inmediato. Y en este caso estamos hablando de varias razones. La primera es que nuestra Constitución, nuestro sistema constitucional plantea que la alternancia en el ejercicio de la presidencia es algo consustancial al sistema. O sea, es importante que se preserve, digamos, esa posibilidad de que se alterne el poder. ¿Con qué objetivo? De que nadie concentre poder y esta concentración dure de forma ilimitada. O sea, las anteriores experiencias en nuestra política nos muestran varios casos de presidentes que concentraron el poder, ya sea de forma individual o de forma familiar. Entonces, ante eso es que nuestra Constitución, la actual Constitución, plantea como requisito fundamental el tema de la alternancia, es decir, que alguien no quede perpetuándose en el poder. Eso es lo que establece la Constitución como un primer aspecto. Y luego lo que señala la Constitución es que nadie puede ejercer la presidencia más de los 5 años que le ha dado la misma Constitución por medio de una elección. O sea, el presidente Bukele termina su periodo el 1 de junio de 2024 y él no puede ejercer ni un día más la presidencia de la República, no lo puede hacer. ¿Ya? Hay quienes dicen que jurídicamente sí es válido porque es una resolución de Sala de lo Constitucional que lo habilita. Ese era otro de los aspectos que quería consultarle, ya que la Corte Suprema de El Salvador avaló la reelección presidencial. Incluso por acá, donde usted estaba sentado, estuvo acá Ramón Villalta y hablaba también del aspecto de la interpretación que hizo esta sala y avaló, obviamente, que sí se podía hacer. Yo creo que hay que plantear esta discusión en orden. En primer lugar, las resoluciones de la Sala Constitucional son de obligatorio cumplimiento, pero estamos hablando de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. ¿Y qué elementos tienen que existir para que hablemos de una Sala de lo Constitucional? Uno, un procedimiento conforme a la Constitución para nombrar a estas personas como magistrados. Dos, personas que estén nombradas debidamente y emitan una resolución en el contexto de sus atribuciones, ¿ya? Ahí podemos hablar de que una resolución de sala es de obligatorio cumplimiento, pero si nosotros nos detenemos a observar los actuales abogados que están supuestamente ocupando el cargo de magistrados, nosotros podemos ver que su proceso de nombramiento está viciado. ¿Ya? Recordemos que ellos provienen del golpe de Estado del 1 de mayo, ellos no están legitimados ni democrática, ni política, ni jurídicamente para ocupar esos cargos. Entonces, ellos no están nombrados legítimamente como magistrados y por lo tanto sus resoluciones carecen de valor. Incluso no son ni resoluciones. Los pronunciamientos que ellos puedan hacer carecen de valor jurídico. Entonces, si estamos hablando de pronunciamientos que no tienen valor jurídico, no podemos estar diciendo que ellos han avalado el proceso de reelección, porque ellos no tienen potestades, porque no son funcionarios, no están legitimados, no son magistrados de Sala de lo Constitucional, entonces no existe esa resolución. La última resolución válida de la Sala de lo Constitucional fue el mandamiento judicial número 1/2021, donde la Sala declaraba inconstitucional la destitución de ellos mismos. Ese es el último pronunciamiento válido. Lo demás no es válido, mucho menos este tema de la reelección. Entonces, no hay asidero legal para decir que esta resolución, entre comillas, habilita la reelección, porque primero no es resolución y segundo no es válido. Entonces no hay por donde se le quiera buscar una interpretación, entre comillas, a la Constitución para que el presidente se pueda reelegir. Como decía, uno de los principios, y de hecho, estos son de las cláusulas pétreas que establece la Constitución,
respecto de la alternancia en el ejercicio del poder, de la presidencia. ¿Ya? Que eso Se habla acerca del artículo 88 de la Constitución Política. Que no se puede alterar, digamos, este aspecto de la alternancia. Hay quienes dicen, pero ¿y qué tiene la reelección si la gente lo quiere, si el pueblo lo quiere? Hay que decirle a la ciudadanía, ustedes pueden estar muy contentos con la labor del presidente, lo pueden incluso querer, pero eso no borra la prohibición constitucional de que él no puede postularse y no puede reelegirse. O sea, eso es lo que tiene que ver la ciudadanía. Hay quienes dicen, pero es que nosotros lo queremos. No, yo puedo querer que la luna sea rosada, pero la realidad me indica de que la luna no es rosada, ¿ya? Entonces, en este caso, por mucho que quieran justificar la reelección, no está avalado legalmente, jurídicamente, esta reelección. Entonces, no aplica que lo que diga la gente es que nosotros lo queremos. No, es que esa es la regla, ¿ya? Así como usted, si usted quiere cruzarse el semáforo en rojo en un semáforo, se lo va a pasar llevando otro carro. Entonces es lo mismo acá. O sea, hay una regla que prohíbe la reelección, precisamente para que no nos pase las cosas que ya se han dicho en el pasado, de cuando alguien acumula mucho poder y lo mantiene durante mucho tiempo concentrado. Entonces, ese es, digamos, uno de los temas que hay que decirle a la ciudadanía. No. Pero en el escenario actual de esta sala, la cual ya emitió esta resolución, ¿qué pasará entonces? O sea, políticamente van a asumir que es válido ese documento que emitieron los abogados que están diciendo que son magistrados. El tribunal ya adelantó criterio y dijo de que ellos van a inscribir al presidente, ya lo dijeron, hasta sacaron un comunicado. Entonces, políticamente, digo, va a pasar. Va a pasar. Y el juego, el papel que está jugando ahorita el Tribunal Supremo Electoral a poder acatar esta resolución de la sala, ¿qué opinión le merece a usted? Habría que decir lo que yo acabo de mencionar hace un momento. Los magistrados, y en ese comunicado decían que ellos van a acatar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional porque son de obligatorio cumplimiento. De nuevo, y habría que decirle a los señores magistrados del tribunal que ellos están obligados a cumplir las resoluciones dictadas conforme a la Constitución. Ellos tienen en su rol como jueces de desconocer cualquier resolución, cualquier ley, cualquier orden que contraría la Constitución. Ellos están obligados a eso, a rechazarla, no cumplirla. Y en este caso, este documento de los abogados que dicen que están en la Sala de lo Constitucional como magistrados, ese documento contraría la Constitución. Y entonces los magistrados del tribunal deben de rechazar esa resolución, no darle cumplimiento, ¿ya? Y negar la inscripción en caso de que se postule el presidente para la reelección. Eso es lo que tendría que hacer el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque no es una sala de lo constitucional válida. Ya no se cumplió el proceso que dice la Constitución para que ellos fueran magistrados. ¿Y aquí a qué nos referimos? No estaban en el listado del CNJ. ¿Ya? No estaban en el listado del CNJ. Luego no se siguió el procedimiento conforme a la Constitución para destituir a los otros magistrados. ¿Ya? Que si, por ejemplo, hubieran cometido un delito, entonces se les hace un antejuicio y se les desafora. Pero acá no sucedió eso. Simplemente, en un acto político, no jurídico, y político con fuerza, porque habían fuerzas de seguridad pública, hasta el ejército, fueron destituidos de su cargo y fueron, digamos, nombradas estas personas, estos abogados que digo, no son magistrados de Sala de lo Constitucional. Entonces, ante eso, los magistrados del tribunal no están obligados a acatar esa resolución porque no está dictada en legal forma. Entonces no tendrían otro camino, digo, desde la óptica jurídica. Ya desde la óptica jurídica no hay, digamos, un margen de interpretación. Perfecto. Y en la actualidad, sobre esa resolución y sobre lo que ya mencionó usted, de hecho, el artículo 152 de la Constitución dice que no podrá ser candidato a la presidencia de la República quien haya ejercido por más de 6 meses el cargo ejecutivo. Sin el escenario hipotético que en efecto así va a ser, ¿qué pasará con el actual presidente? ¿Tendría que pedir permiso o qué tendría que hacer o qué pasaría en este escenario? Es que
El punto, y aquí sería otro tema de discusión, es que si al llegar los 6 meses él renuncia, deposita temporalmente la presidencia en el vicepresidente, eso sería un fraude a la Constitución, ¿ya? O sea, yo vengo y me ajusto a la regla solo para conseguir un fin, pero ese es un fin fraudulento, ¿ya? El que yo estaría ejecutando o queriendo lograr. El decir, bueno, como la ley me pide esto, entonces la Constitución me pide esto, yo 6 meses antes renuncio. Entonces no hay una prohibición para mí. Pero entender de esa manera la prohibición constitucional sería un absurdo. Porque entonces, ¿cuál es el sentido de que exista la prohibición de la reelección si le dice al mismo presidente, no, mire, renuncie 6 meses antes y usted aparece luego postulándose? Ese es un contrasentido, interpretar la norma de esa manera. Es que la norma está señalada en que el presidente de la República no puede volverse a postular porque rompería la alternancia en el ejercicio de la presidencia. Hay quienes dicen, pero ¿cuál es el problema con la reelección? Si en Estados Unidos hay reelección. Sí, pero un momento. La reelección en Estados Unidos está plasmada en la Constitución. Eso está plasmado en la Constitución, que puede el presidente reelegirse por una única vez, se puede reelegir, eso ya está. Pero en el caso de El Salvador no está esa regulación. Si ustedes van a buscar la Constitución, no establece que el presidente tiene derecho a reelección. Eso no está ahí, ¿ya? Ahora, si como pueblo decidimos de que sí debe de habilitarse la reelección en términos generales, entonces tendríamos que reformar la Constitución para que, en este caso, en elección 2029, quien gane tenga la posibilidad de reelegirse posteriormente. Pero en este momento la regla lo que nos dice es que no está habilitada la reelección. Entonces, ese es el problema. O sea, no está habilitado. Incluso, yo siempre menciono esto, cuando el presidente Bukele se postuló como candidato, él sabía que solo se estaba postulando hasta 2029, que hasta ahí le llegaba su periodo, porque no hay reelección. Entonces, digamos, todos sabíamos, todos estábamos claros de que el periodo es de 5 años hasta 2029, pero los hechos que se han dado después, como la mayoría de nuevas ideas, la destitución de magistrados de sala, la anuencia del Tribunal Supremo Electoral, lo que nos están marcando es que, pese a la prohibición, se va a ejecutar por todos los vientos que soplan. Y con respecto a que el gobierno presentó un equipo ad hoc de especialistas para que pudiera estudiar las posibles reformas de la Constitución, ¿qué opinión le merece sobre todo este tema que es bien importante, el cual estamos tratando? Bueno, en el tema de la reelección no aparece la figura de la reelección en la propuesta que ha elaborado este equipo ad hoc de reformas, no está. Lo que sí definen es que puede haber reelección 5 años después. O sea, digamos, termina el presidente 2024, él no se puede postular en 2024, sino que, según la propuesta, tendría que hacerlo hasta 2029, ¿ya? En el hipotético de que tuviéramos aprobada esa reforma, que habría que ver los tiempos también, en qué momento alguien se puede volver a postular. Pero, digamos, en el tema de la reelección, paradójicamente no lleva la reelección inmediata ese proyecto de constitución. Ahora, lo que hay que decir es que, y hay que cuestionar mucho, es el origen de esta discusión de reforma constitucional, porque el origen es del mismo poder político, ¿ya? Particularmente de la Presidencia de la República. Desde ahí se ha dado aval para estudiar una reforma a la Constitución, cuando, en primer lugar, el que está habilitado para iniciar este proceso formalmente es la Asamblea Legislativa, ante una propuesta de 10 diputados de la Asamblea. Ahí es donde debería de nacer, y en todo caso, provocada por la ciudadanía, por los diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, tuvimos la reforma para reconocimiento de los pueblos indígenas, hace unos años. Esta propuesta provino de las organizaciones de pueblos indígenas. Desde ahí es que se originó
y se llevó esa propuesta, la cual abrazaron a 10 diputados para darle la iniciativa y luego siguió el proceso de reforma constitucional que establece la misma Constitución. Así debería de ser una propuesta de reforma, como por ejemplo lo que está pasando en Chile, que se abrió un debate amplio, ¿ya? Para reformar la Constitución, pero acá no, acá lo que estamos viendo es un debate desde arriba, o mejor dicho, una propuesta desde arriba, desde el Ejecutivo, de cómo quiere que sea la Constitución, porque eso es lo que están buscando hacer, cómo acomodar la Constitución a los intereses del Ejecutivo. Entonces, eso ya le resta legitimidad a cualquier debate y a cualquier iniciativa que tenga que ver con la reforma de la Constitución. ¿Y qué opina usted sobre alguna posible iniciativa de un referéndum en el país? ¿Ve usted que es oportuno en nuestro país? Es que eso es lo que yo digo. Jurídicamente yo no le veo viabilidad porque no está regulado en la Constitución que para reformar la Constitución se tenga que hacer un referéndum. O sea, jurídicamente eso no está. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene sus mecanismos de reforma. La Constitución tiene ya su forma en que se va a proceder para reformarla y qué es lo que se puede reformar y qué no. Por eso es que no tiene otro mecanismo de consulta para reformarse. Ya tiene el proceso definido, ¿ya? Entonces, jurídicamente no tiene sentido ese referéndum. Ahora, políticamente, con eso van a tratar de legitimar la reforma. Van a inventarse, van a sacar ahí, como dicen, echa la ley, echa la trampa, van a sacar algo por ahí y van a decir que convocan al pueblo a un referéndum para que diga sí, quiere reformar la Constitución e incluso hasta si quieren la reelección. O sea, pueden salir con cualquiera de estas cosas, ¿ya? Para legitimar popularmente la decisión, esa decisión política que no tiene asidero constitucional. Porque hay que decir algo, toda decisión política tiene que tener el mínimo asidero constitucional y una decisión de referéndum no tiene ningún asidero constitucional. O sea, ¿y un referéndum para qué? Para reformar la misma Constitución, a eso me refiero. O sea, habría que estudiar si puedo llamar a un referéndum que no tenga, no tenga asidero, ¿cómo decirlo? Que no sea vinculante. Ya puedo hacer una consulta con la gente, pero eso no me vincula, no tiene obligatoriedad los resultados del referéndum. Habría que ver si eso es posible, pero digo, solo para consultar a la gente, pero para la reforma a la Constitución no cabe ese escenario de llamemos y consultemos a la gente, porque como insisto, ya la Constitución tiene su procedimiento de reforma establecido, quiénes son los actores, cuáles son los plazos, qué es lo que se puede reformar, eso ya está. Entonces no necesita un referéndum para reformar la Constitución. Y según su criterio, ¿no cree usted recomendable u oportuno el hecho de poder reformar nuestra Constitución política, no solamente en este tema, sino en muchos? Porque en algunos casos hay temas jurídicos que dejan un vacío, claro, en el cual pues, se aprovecha para hacer diferentes cosas. Sin duda, y de hecho las organizaciones de sociedad civil durante años hemos propuesto reformas a la Constitución en diferentes ámbitos, ¿sí? O sea, las organizaciones, como digo, si uno revisa, han hecho diferentes propuestas. El punto en este momento es que, si bien hay que reformar algunos aspectos de la Constitución, pero no de esta manera, no así, ¿ya? Sí hay que reformar, pero no así, no de esta forma, no imponiendo, no queriendo hacer ver un proceso que no tiene asidero constitucional como válido y como legítimo, ¿ya? No tendría que ser de esta manera. ¿Cómo sugiere Eduardo Escobar desde Acción Ciudadana que estos temas jurídicos que tienen gran trascendencia en nuestro país y que favorece no favorece a los salvadoreños, cómo tendría que ser entonces el proceder para cambiar esos aspectos que pues, se hicieron en aquella época y no en la actualidad? Solo una cosa, por el énfasis que hace de la época. La Constitución de Estados Unidos es de 1878, creo yo, y todavía está vigente. O sea, el tiempo no es, digamos, una medida para decir que ya no sirve, que no puede ser aplicada. O sea,
Yo decía claro, por el claro. hecho de... Yo de no por diferentes usted, temas. yo más para Sí, la gente, o sea okay. porque muchas veces los políticos le venden a la ciudadanía que esta constitución ya es vieja y ya no sirve. ¿Ya? Entonces hay que decir eso, o sea, de que el tiempo no necesariamente significa que no sirve la constitución. ¿Ya? Ahora, a mi juicio muy particular, acá lo que debería haber es un gran encuentro de todas las fuerzas vivas del país. Estamos hablando partidos políticos, estamos hablando organizaciones de sociedad civil, la academia, todos los sectores, la empresa, todos deberían de llegar a un gran consenso político de los mínimos que deberían de reformarse en una constitución y comenzar a trabajar en ese sentido en cómo cambiamos los aspectos que hay que cambiar de la constitución, porque sin duda hay que ver que la constitución no es perfecta, tiene algunos vacíos, tiene algunas reglas que hay que cambiar, ¿ya? Pero digo, debería hacerse de otra forma, no desde el poder, porque ese es el punto. Desde el poder se está haciendo la reforma. Porque veamos tal vez voy a hacer una simplificación indebida, pero en Chile el origen de la reforma constitucional fueron las protestas de 2019, 2018, no me acuerdo del año que fue. Que no sé si se acuerda que quemaron el metro y hubo una gran revuelta. Eso fue lo que, o uno de los detonantes de la reforma constitucional, ¿ya? O sea, la gente en la calle, eso fue. Pero acá lo estamos viendo desde la vicepresidencia. Ya desde allá lo estamos viendo. Entonces, digo, eso le resta un tanto de legitimidad al proceso, que, como digo, lo que está buscando es acomodar la Constitución a los intereses del Ejecutivo. Eduardo, ¿por qué en el pasado no pudimos ver entonces este tipo de iniciativas de querer reformar la Constitución de nuestro país? Yo creo que acá lo que falló y que ahora está pasando factura es la falta de acuerdo político de los liderazgos políticos del país, los partidos, la asamblea, la presidencia. Y digo esto porque desde la academia y desde sociedad civil siempre se manejó un discurso de que era necesario hacer algunos ajustes a la Constitución, ¿ya? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con las elecciones de funcionarios. Estamos hablando del fiscal, magistrados, segundo grado, todos ellos mencionábamos nosotros, hay que hacer algunos ajustes a la Constitución, ¿ya? Pero, digamos, desde sociedad civil, desde la academia, incluso en un momento la empresa privada estuvo anuente a estas reformas, desde ahí se manejó ese discurso y se hicieron las propuestas. Pero no se encontró eco en los liderazgos políticos, lastimosamente. Y digo lastimosamente porque ellos hubieran corregido mucho del andamiaje jurídico del país, reformando y actualizando algunos aspectos de la Constitución. ¿No les interesó a ellos, Eduardo, o estaban cómodos como ellos estaban legislando? Sí. Eso es lo que pasó esto último. Se aquilosaron en el poder, estaban bien, ya tenían el control y sabían el manejo del sistema. Entonces, ¿para qué cambiarlo? ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué mover las piezas? Pero, y esto siempre lo decíamos de sociedad civil, había que hacer estos movimientos porque ahora estos tomadores de decisión, estos liderazgos políticos se quedaron sin el plato y sin la sopa. O sea, ahora no tienen forma de incidir. O sea, y entonces ahora queda en manos de este gobierno y del Partido Nuevas Ideas la suerte de la Constitución, cuando antes se pudo haber tomado con el consenso de mayor cantidad de actores. En aquel momento, si ellos hubieran tenido la voluntad política y sobre todo la visión de ajustar la Constitución en un proceso participativo, legítimo, constitucional, para tener una Constitución ajustada en algunos aspectos a los tiempos, pero no se hizo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Ahora tenemos esto, que va a pasar, sin duda, en la reforma a la Constitución. Perfecto, Eduardo. Fuimos a la calle, Eduardo, y le preguntamos a la gente que qué pensaba sobre este tema. Janet fue a las calles de San Salvador y consultó lo siguiente. Veamos cómo reaccionaron los televidentes. ¿Parece la reelección presidencial? Me parece bien. Les vamos a ganar a los azules y a los rojos. Si ya están los rojos, que voten el fusilito. Y están los azules, que voten la cruzita. Porque vamos los del este para adelante y ganando y ganando y ganando.
Bueno, yo pienso de que si lo han aprobado, pues ni modo, hay que apoyar, ¿verdad? Y si no, pues cada quien es libre de elegir. Ese sería mi pensamiento. Bueno, yo considero que ahorita un 50% apoya la reelección y un 50% no. Para mí sería bueno porque estamos bien agradecidos con todo lo que el presidente ha hecho, aunque han habido fallas, ¿verdad? Con esto de que hay gente inocente que se han llevado, pero uno tiene la fe en Dios que van a salir por ser inocentes, ¿verdad? Pero el proceso se está dando, ¿verdad? Pero si hubiera reelección, yo volví a reelegirlo porque ha hecho muchas cosas buenas y la inconformidad es que hay gente inocente que de verdad está pagando por los pecadores, pero yo estoy de acuerdo y agradecida con el presidente. Eduardo, ¿qué opinión le merece lo que pudo escuchar de las personas consultadas? Bueno, son respetables las opiniones de la ciudadanía. Solo tal vez lo que podría yo agregar es que hay que llevarles información a estos ciudadanos. ¿Por qué? Porque por muy agradecida que esté la televidente, la entrevistada, pero hay que decirle que el presidente no tiene derecho a reelegirse, porque está prohibido por la Constitución. Ese es el punto. O sea, hay que informar a la gente que no puede reelegirse el presidente por muy bueno que sea, ¿ya? Porque somos un país de reglas, somos un país de leyes, ¿ya? Entonces, no por muy bueno quiere decir que se pueda, ¿ya? Solo que, como digo, políticamente lo van a hacer llegar y van a hacer la reelección, pero jurídicamente nunca va a ser viable la reelección. O sea, no va a estar legitimado jurídicamente un proceso donde Bukele se postule y resulte electo. No, aunque la gente diga, está bien. Perfecto. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Participe en nuestra encuesta que tenemos en Twitter. Ahí tiene dos opciones para que usted pueda participar. Ya regresamos. Mientras, vamos a conocer una nueva palabra más de nuestro diccionario de ITV, la guanacopedia. Veamos qué palabra nos tiene preparado el día de ahora Janet. En la guanacopedia de hoy, nuestra palabra es axolot o ajolote. El ajolote es una especie de anfibio caudado ambistomátido del género Ambistoma, relacionado con la salamandra tigre. Fue descrito originalmente por George Kearsley Town y Frederick Volodin Noder. Es endémico del sistema lacustre de la Cuenca de México y ha tenido una gran influencia en la cultura mexicana. Medios que están conectados con ITV El Salvador en televisión nacional de costa a costa en los Estados Unidos nos puede ver a través de Verizon 1509 en alianza con Tele El Salvador. Asimismo, nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y TikTok como ITV El Salvador y en Twitter como ITV-ESB. El tema que vamos a estar hablando en esta segunda parte de En Directo es sobre la oportunidad de que por fin los salvadoreños en el exterior puedan emitir el sufragio. Para ello se ha considerado el voto electrónico. Eduardo Escobar, ¿qué opinión le merece a este tema? Y ustedes creo que presentaron una moción, ¿verdad?, sobre este tema. Bueno, Acción Ciudadana, la organización que yo pertenezco, es parte de la iniciativa Votante, que es un grupo de organizaciones de sociedad civil, academia y tanques de pensamiento que estamos trabajando de cara a la elección 2024 para monitorear el desarrollo del proceso electoral.
digamos, vamos a hacer un ojo ciudadano en lo que se dé en el proceso electoral, e igual vamos a hacer una fuente de información para la ciudadanía sobre el desarrollo del proceso. Dicho esto, como votantes, nosotros vemos positivo que se esté implementando o se estén tratando de implementar modalidades de votación que permitan a la diáspora participar en el proceso electoral 2024. O sea, es positivo que se le reconozca este derecho a la ciudadanía en el exterior, que pueda votar. Porque recordemos que ya había votado en procesos electorales anteriores de forma postal, pero solo para la elección presidencial. Pero ahora tienen habilitado votar para alcaldes, diputados en 2024. Entonces, es positivo que se le reconozca este derecho y se establezcan los mecanismos para que lo puedan hacer. Pero eso también lleva, digamos, correlativamente, un tema de que hay que vigilar, que estar atentos a la modalidad que se implemente para la votación de los salvadoreños en el exterior. Y acá la propuesta que está en la mesa de la Asamblea Legislativa, promovida por Nuevas Ideas, es el voto electrónico, voto por Internet. Esa es, digamos, la propuesta que actualmente está en la discusión y que, como digo, si bien es positivo que se busquen las formas para que la diáspora vote, pero debe de establecerse un sistema que garantice seguridad del proceso electoral. Acá, ¿a qué nos referimos? Hay una serie de señalamientos de seguridad sobre el voto electrónico, el voto por Internet. ¿Y a cuáles nos referimos? Uno, el tema de la suplantación de identidades. O sea, el voto por Internet es más fácil que se pueda suplantar la identidad que en el voto, digamos, presencial, por ejemplo. Esa es una de las preocupaciones, que cómo evitar que se dé suplantación de identidades. Ya tuvimos las experiencias con este tema del archivo wallet, donde sabemos de personas que, y de hecho a mi persona fue suplantada la identidad. Alguien utilizó mi número de documento de identidad, no sé cómo lo obtuvo. Probablemente en algún trámite que usted ha hecho, etc. Sí, no sé, no sabemos Sí, cómo, sí. cómo obtuvieron el número y cómo validaron la imagen. Nos imaginamos que por medio de algún celular, alguna impresión de una foto, y esa Con su la mismo pusieron DUI. enfrente del documento y validó la imagen. Entonces, ese tipo de hechos son los que deben de evitarse sucedan en una modalidad de voto por Internet, la suplantación de la identidad, ¿ya? También tiene que evitarse, y esto lo hemos señalado, que se viole la secretividad del voto, ¿ya? O sea, se tiene que mantener siempre secreto el voto del ciudadano, pero el voto por Internet posibilita, o sea, hay formas de cómo indagar el sentido del voto del ciudadano. Entonces corre riesgo digamos en este caso, la secretividad del voto. El otro aspecto que nos preocupa y que hemos señalado debe de ponérsele la atención es en cuanto a la configuración del padrón electoral de salvadoreños en el exterior, porque todo el proceso va a ser electrónico, va a ser virtual, no va a ser presencial. Entonces, que en este padrón efectivamente estén los salvadoreños y salvadoreñas que tienen DUI para votar desde el exterior. Solo ellos, no que existan otras personas dentro de este padrón. O que se incluyan, por ejemplo, fallecidos y todo esto. O sea, el tema es cómo garantizar que solo estén habilitados para votar las personas que reúnen los requisitos constitucionales, ¿ya? Y el último aspecto que nosotros hemos señalado, de un tema que hay que ponerle atención, es que a la hora del escrutinio no vaya a ser, digamos, vulnerable el sistema de que se pueda alterar el resultado. Es decir, que si yo voté por el partido 1, mi voto se contabilice por el partido 1, ¿ya? O sea, que no se vaya a mover mi opción de voto y la vayan a acreditar a otro partido político.
Ese es el tema. Alguien puede decir, pero ¿y cómo va a pasar eso? Solo recordemos en 2018, con la elección, cuando se comenzaron a escrutar las marcas. Si ustedes se recuerdan, de repente el escrutinio nos tiraba que las personas que eran más prominentes en aquel momento en los partidos políticos estaban quedando fuera de la elección. O sea, no estaban ganando el curul. Pero ¿qué era lo que había pasado? Lo que se conoció en aquel momento, el problema del script, un programita electrónico ahí del sistema que a cierta cantidad y a ciertos datos le cambiaba el sentido. No soy experto en esto, pero el punto es de que, por ejemplo, si era 10 lo que marcaba, el sistema lo contabilizaba como 100. Entonces hacía el cambio de orden hasta que detectaron que el script era el que estaba generando ese problema me recuerdo que fue en los departamentos, en las circunscripciones de doble dígito, San Salvador, La Libertad, que son los que tienen más de 10 diputados. Entonces ahí se hizo el cambio. Entonces, ese tipo de situaciones se vuelven más posibles que sucedan con el voto por internet. O sea, se puede dar ese margen. Entonces, lo que las organizaciones hemos señalado es que si la decisión va para que se dé un voto por internet, están estos riesgos que deben de ser evaluados y las medidas contingenciales y de seguridad que se deben de adoptar. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? A los compatriotas en el exterior probablemente les ninguneen el voto. Al final termine valiendo menos o se lo terminen pasando a otro partido o a otro candidato o a otro candidato alcalde. O sea, le pueden alterar la voluntad de los electores en el exterior. Y eso es lo que nosotros no queremos que ocurra. Por lo tanto, ¿Y cómo las instituciones encargadas, que es el Tribunal Supremo Electoral, puede dar esa garantía de que no pase incluso en algo tan delicado como la elección de un funcionario? Claro. Eso es lo que está por verse de cómo el tribunal va a tener, digamos, esa capacidad de evitar estas situaciones. Pero ahorita estamos hablando de alguna manera en el aire, porque no hay ley aprobada. Sí. O sea, no se ha aprobado. Entonces, vamos a ver, ya una vez aprobada la ley, que primero, porque la ley dice que el tribunal, si la dejan tal cual, que el tribunal debe contratar a un tercero que le diseñe toda la plataforma y todo esto. Entonces, el tribunal, y aquí es donde viene un debate, si el tribunal contrata a un tercero que tenga la experiencia, probablemente no sea de software con fuente abierta, ¿ya? Sino que un software de fuente cerrada, es decir, que el único que puede auditar, que puede conocer todo digamos, la programación de ese sistema es la empresa, ¿ya? Mientras que si es software de fuente libre, podría el tribunal contratar especialistas para que auditen. Ahí va a depender del acuerdo al que llegue el tribunal con las empresas que se contraten, o sea, para posibilitar que al menos el tribunal tenga ese acceso a monitorear, fiscalizar la operación del sistema. Pero para eso no es que los magistrados lo van a hacer, sino que necesitan contratar especialistas en este tema para que ellos sean los que den fe de que el sistema guarda las medidas mínimas de seguridad para no darse ninguna irregularidad en el proceso electoral. Sobre esta recomendación que está dando usted, es indispensable el financiamiento, pero estamos casi ya a la puerta de esas posibles elecciones. ¿Y será que estamos a tiempo aún, Eduardo, para preparar todo este andamiaje y que pueda ser factible el hecho de que los salvadoreños al exterior puedan ejercer su sufragio, Eduardo? Si siguen, digamos, con el tema de que sea voto por internet, ahí tal vez hay alguna posibilidad de que saque el tribunal justo toda la organización del voto en el exterior, si la saca, porque de hecho el tribunal está elaborando el Plan General de Elecciones en este momento. Obviamente puede avanzar en los otros componentes del plan, pero
en este tema del voto electrónico, voto por internet para la elección desde el exterior, ahí no puede avanzar porque no hay ley aprobada, ¿ya? No tienen presupuesto asignado el tribunal, o sea, no sabemos cuánto va a costar implementar el voto electrónico. Se debe hacer un ajuste presupuestario, me imagino. Sí, o sea, porque el tribunal no puede terminar de preparar el presupuesto si no tiene una ley que le habilite, que le avale el mecanismo de elección. Porque vaya, si se fuera voto postal como ha sido con anterioridad, ya puede tener un estimado del costo para implementarlo. Pero en este momento, voto por internet, o sea, no sé si el tribunal ya movió sus contactos para, por ejemplo, conocer un estimado del valor. Porque una cosa es que aprueben la ley, pero la cosa es que le den los fondos necesarios al tribunal y en el momento justo para proceder a la implementación del voto por internet. ¿Creería entonces usted que sería mejor viable hacerlo como se ha estado haciendo mientras se hace todo ese procedimiento y ese andamiaje para no tener margen de error y así no favorecer a cierto partido, etcétera? ¿Qué recomendación pudiera dar Eduardo Escobar de Acción Ciudadana sobre este tema? Lo que se venía haciendo con el voto en el exterior, incluso no solo con el voto en el exterior, sino que con el voto residencial. ¿Se acuerdan que nos acercaron un poco las urnas? Sí. Y ese ha sido un proceso progresivo. Se establecieron planes piloto para el voto residencial. En inicio eran, no me acuerdo cuántos municipios que tuvieron ese acercamiento de urnas, ¿ya? Entonces, acá, como digo, no sabemos si estamos fuera de tiempo ya para implementar de forma exitosa el voto por internet o si los márgenes de tiempo solo nos permitirían, por ejemplo, planes piloto en determinadas áreas, en determinados estados de Estados Unidos, que es donde está el grueso de votantes, y establecer, por ejemplo, ya sea una modalidad de voto postal o voto electrónico presencial. Es que aquí yo creo que hay varias posibilidades que no se han explorado, porque, por ejemplo, se dice, el salvadoreño en el exterior no puede llegar a su consulado a emitir el voto por la distancia, porque tiene que perder un día completo para llegar y votar y todo esto. Pero entonces, ¿por qué no habilitamos, como pasa en Estados Unidos, el voto anticipado? ¿Por qué no pensamos en el voto anticipado? Eso necesita una reforma de ley, ¿ya? Y entonces los salvadoreños del exterior pueden, siguiendo este ejemplo, votar, voy a poner una cifra, un mes antes de la elección. Entonces, se habilitan, por ejemplo, cabinas de votación electrónica en los consulados con horarios más accesibles para que el ciudadano que esté interesado pueda llegar y votar. Esto garantiza o da mayor rango de seguridad de que no va a haber una alteración del resultado. O sea, obviamente siempre el voto electrónico tiene que ser auditado, no estoy diciendo que no habrá auditoría, pero por ejemplo, esa podría ser una opción, combinar el voto por internet, ¿ya?, con otra modalidad de votación e irlo implementando progresivamente, o sea, eso, porque también hay un detalle que yo no lo había pensado y un miembro de votante lo planteó. La sábana de San Salvador, que son 24 candidatos y si compiten 7, 8 partidos, multiplicamos 24 por 8, ¿cuántos candidatos hay? ¿Cómo se verá eso en un teléfono? ¿Ya? ¿Cómo se va a ver si yo voy a votar desde el teléfono? O una tablet. Difícil. O una tablet. O sea, una tablet no logra, o sea, no va a mostrar, digamos, en un tamaño adecuado quiénes son los candidatos. O sea, eso puede dificultar la votación. Con esto no estoy diciendo de que no se pueda hacer, no. Sí, lo que estoy diciendo es que son varios factores que... se deben prever antes, me imagino, antes sí, de poder implementar. Claro, claro. Y entonces, y esto que estoy mencionando de alternar o combinar formas de votación, no solo yo lo estoy diciendo. De hecho, había un grupo de salvadoreños en el exterior que hacían esa propuesta de implementar 2 mecanismos de votación. Yo sé, tal vez pueda ser más complejo, pero el punto es que vamos a entrar de golpe a voto
por internet en el exterior, sin haber, digamos, realizado o tenido un aprendizaje institucional de cómo manejarlo, cuáles son los problemas, o sea, de irlo poco a poco implementando para que no vaya a haber ninguna irregularidad, pero pareciera de que se va a ir la votación así, si lo aprueban tal cual está presentado, voto por internet en la elección. Va a tener que correr, me imagino, todo. El tribunal, sí, el tribunal. De hecho, hace poco unas declaraciones de los magistrados, de un magistrado del tribunal decía eso. Ya están sobrepasados de tiempo para implementar sin ningún riesgo y sin problemas el voto en el exterior. Y todavía no hay, digamos, aprobación de esta ley. Entonces, esto, sin duda, esperemos que no vaya a significar alguna complicación extra para la organización del evento electoral 2024. Eduardo, esto es una deuda desde el 2012 por una resolución de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa entonces con este tema, con aquellos que puedan decidir hacer o no hacer? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se pudo legislar a favor de esta resolución o a favor de que los salvadoreños en el exterior puedan emitir su derecho al voto? ¿Qué ha pasado? ¿Esa falta de interés o no ha habido lo suficiente administrativamente o jurídicamente para realizar algo de inmediato? De nuevo, el tema de la voluntad política, la falta de voluntad política, la incertidumbre de los partidos políticos respecto de quién iba a salir beneficiado o afectado con el voto en el exterior. Ya siempre estaba ese temor de no saber si me va a afectar o me va a beneficiar y todo esto. Ese, digamos, ha sido siempre el tema del retraso o de la negativa a implementar el voto en el exterior de forma, digamos, abierta, sin limitantes. Porque recordemos que la primera fue habilitar una urna en el Estadio Mágico González para que los compatriotas que quisieran vinieran al país y votaran ahí. ¿Ya? Esa fue como la primera experiencia, si no mal recuerdo, pero eso no avanzó a establecer el voto en cada lugar de residencia, o sea, que no tuvieran que venir los salvadoreños. Y por esa falta de voluntad política es que en 2012 varios ciudadanos presentamos esa demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional, donde alegábamos que había una omisión del legislador en regular el voto para los salvadoreños en el exterior. En ese caso yo participé de ese proceso y la sentencia la pronunció la Sala hasta en 2016. ¿Ya? En ese ínterin se aprobó la ley para el voto en el exterior en la elección presidencial, ya que estuvo vigente para la elección 2014 y 2019, ¿ya? Pero igual se limitaba, solo era la presidencial, ¿ya? Y era el mecanismo de voto postal que tuvimos en estas dos últimas elecciones presidenciales. Pero, digamos, los partidos nunca tuvieron la voluntad de dar el paso más, o sea, regular un mecanismo, regular un procedimiento que fuera más accesible para la ciudadanía, que comprendiera todas las elecciones, porque como no estaba para la legislativa municipal, sino que solo presidencial. Entonces, todo eso que no lo arreglaron, que no regularon, y volvemos a lo que yo decía hace un momento, no lo hicieron en su momento y ahora le dejan todo al gobierno y a Nuevas Ideas, ¿ya? Para que ellos establezcan el sistema que ellos quieran. Resumiendo, es decir, fue o es falta de voluntad política de los partidos políticos que no pudieron legislar a favor en tiempo. Claro. Sí, de dejar arreglado todo eso. O sea, tuvieron la oportunidad en 2013 cuando emitieron la ley. Ahí pudieron haber regulado de mejor ¿Y será forma. que también a los legisladores se les olvidó que también gobernaban para la diáspora? Porque ellos tienen derecho al igual que nosotros, simplemente pues tuvieron que emigrar para mejorar su calidad de vida. Yo creo que más es un tema de incertidumbre, o sea, primero, ¿cuántos votantes van a haber? ¿Cuántos van a votar? Porque recordemos... ¿Cuánto me van a favorecer? ¿Cree ¿Y usted que ese es el escenario? Exacto. O sea, ¿cuánto me va a favorecer y cuánto me va a afectar? Entonces, ante esa incertidumbre, a veces lo mejor es no hacer nada, ya dejarlo ahí. Ya. Entonces, ¿por qué cree usted que ahora sí se está haciendo, según su criterio?
Bueno, aquí pueden haber varias hipótesis, varias interpretaciones. Yo lo que creo es que hay, digamos, una proyección de nuevas ideas que pueden darse una votación masiva de salvadoreños en el exterior que va a favorecer al partido y va a favorecer a nuevas ideas, al presidente, ¿ya? ¿Partiendo de qué? Y de hecho una persona en la encuesta, en la pregunta ciudadana, decía que la mitad estaba apoyando y la otra mitad no. Partiendo del hecho de que se puede dar en la elección 2024 una pérdida de apoyo al Partido Nuevas Ideas, a sus alcaldes, a sus diputados y al mismo presidente, que de alguna manera tienen que buscar cómo la compensan. Y qué mejor manera de compensarla con los compatriotas en el exterior, que en general los desinforma el gobierno. O sea, muchos de los compatriotas en el exterior están desinformados, ¿ya? La información que les llega no es la real, la que está pasando acá, sino que ya viene manipulada por el aparato de comunicación del gobierno. Entonces, los salvadoreños en el exterior muchas veces creen ciertas cosas que están pasando acá que no son así, ¿ya? Entonces, de eso se quieren valer, de si hay 800,000 personas con DUI y logramos que voten 200, 300,000, digamos haciendo cuentas alegres, ya eso cambia la correlación aquí interna, cambia una elección. Le pueden más diputados a uno, más alcaldes al otro, o sea, puede ser la diferencia en una elección presidencial. O sea, esa cantidad de ciudadanos que podrían hipotéticamente votar cambiarían el resultado. Entonces, yo creería que le están apostando a eso, a generar más votación en el exterior, partiendo del hecho de que, o del supuesto que los van a votar a ellos, que van a votar Nuevas Ideas, y eso los va a beneficiar. Ese es el cálculo que yo pensaría que han hecho, y por eso están con el interés del voto electrónico. Perfecto, tenemos las reacciones del diputado José Raúl Chamagua, quien habla sobre haber saldado esta deuda histórica. Veamos. Muchas gracias, presidente. Sin lugar a dudas, creo que este era un momento que muchos estábamos esperando. Creo que ha llegado el momento de ir finalizando, ir cerrando esta gran deuda histórica que tenía el Estado salvadoreño con la diáspora. Aquí estamos hablando que convergen una infinidad de situaciones que por tanto tiempo, flujos migratorios, delincuencia, situación económica, malos gobiernos, malos diputados, etcétera, propiciaron de que muchos salvadoreños emigraran en masa, con la finalidad obviamente de poder tener una vida mejor para cada uno de ellos y sus familias. Pero se le olvidó a la gente que gobernaba nuestro país que ellos también tienen derechos, porque tenían como prioridad obviamente intereses particulares. Se les olvidó que millones de salvadoreños que viven alrededor del mundo valen lo mismo que nosotros. Y pues bien dicen que el pueblo es sabio, y un momento decidió cambiar la ruta que tenía este país con el objetivo de dignificarnos nosotros mismos. Pero para eso era necesario tener funcionarios que de verdad estuviéramos comprometidos con la gente. Este proyecto obviamente ha sido liderado por el presidente. En su momento él envió una iniciativa el año pasado, la discutimos en esta comisión, artículo por artículo, la sometimos a votación, pasó al pleno y toda la historia que ustedes ya conocen. En esa primera etapa garantizamos derechos. Obviamente el ejecutar el sufragio activo y pasivo ya está contemplado, estamos devolviendo este derecho. Ahora, con esta propuesta que está aquí firmada por diputados de Nuevas Ideas, por el presidente de la Asamblea Legislativa, es una propuesta, es una iniciativa de los diputados de la bancada Ciano. Pero
Bueno, ojalá se apruebe lo más pronto posible para que los salvadoreños en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, puedan votar. Eduardo. No, yo insisto, al escuchar las declaraciones del diputado, yo creería que más es un cálculo político de que pueda salir beneficiado nuevas ideas de una votación de salvadoreños en el exterior que fuera masiva, más es ese interés que en realidad reconocerle el derecho a la ciudadanía en el exterior. Yo mantengo eso, de que hay un interés político de por medio, así como lo hubo antes. Siempre lo ha habido entonces, siempre no lo ha es habido. nada particular en esta ocasión. Antes el interés era, no alteremos la correlación que hay aquí interna. Ya tenemos todo ya amarrado. Exacto, ahora es cómo cambiamos o influimos o incrementamos la correlación interna por medio del voto en el exterior. Entonces, más creo que por ahí va el asunto, más que por un tema de satisfacer derechos. Perfecto, Eduardo. Le agradezco el tiempo que ha tenido usted acá dedicándolo a los televidentes de ITV. Gracias, espero que no sea la primera y última vez. No, gracias por la invitación, un gusto y sí a las órdenes para volver a discutir estos temas. Perfecto. Vamos entonces a ver el resultado de la encuesta que hicimos en Twitter, la pregunta que escribimos por ahí para que usted la pudiera comentar. Vamos a ver la tabulación. Decía, ¿es posible que la reelección presidencial en El Salvador? Un 78.6% decía que sí y un 21.4% decía que no. Gracias por haber estado en sintonía. Recuerde que de costa a costa en los Estados Unidos usted nos puede ver a través de Verizon 1509 con la cortesía de Tele El Salvador.